En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo OSAR. El modelo OSAR es un modelo que nos permite entender y estructurar el cambio. Por lo tanto, iremos aplicando algunos conceptos que te ayudarán a entender cómo cambiamos y facilitar dicho cambio. OSAR es el acróstico de observador, sistema, acción y resultado. Y el nombre tiene que ver con retar a la realidad para poder generar mejoras. El modelo consta de este esquema. Te comparto los objetivos que tú te propongas serán realizados desde el resultado. Cada resultado que obtengas te acercará o te distanciará del objetivo. Los resultados se logran solo a través de las acciones. Las acciones las diseña y emprende el sujeto. Por lo tanto, si el sujeto tiene un mundo rico de opciones, elegirá la mejor acción que le permitirá dar el resultado y acercarse al objetivo. De tal forma que esta secuencia de acciones explica cómo es que el ser humano logra los resultados. De tal manera que podemos proceder a explicar algunos de los elementos. Lo primero es definir los objetivos, porque depende de qué te propongas lograr, será cómo utilices tus recursos. Los objetivos normalmente los ponemos en términos de lo que queremos para nuestro bienestar, lo que queremos para ser felices o lo que queremos para sentirnos satisfechos, ya sean nuestras necesidades más básicas o necesidades de trascendencia. Pues definir los objetivos pues es muy importante. Hay que atender a estos tres aspectos, atender el nivel de satisfacción, que tanta felicidad genera y el bienestar que quieres lograr. Una vez que defines los objetivos, vamos a ir a buscar resultados. El resultado son esos pasos que necesitamos para lograr acercarnos a los objetivos. Cuando tú ves un resultado y lo evalúas, tú puedes decir si el resultado es apropiado o no. Si funcionó o no funcionó eso que obtuviste. Cuando sí funciona, entonces no hay problema. Tenemos que las acciones que emprendimos fueron las adecuadas. Por lo tanto, generamos satisfacción. Pero también nos podemos encontrar con el que las acciones resultaron no ser satisfactorias, por lo tanto no se logró el resultado. Y aquí es donde entramos en todo un proceso de cambio, porque necesitaremos nosotros ajustarnos. El ser humano tiene para generar acciones algunas limitaciones que necesitamos ir mejorando para poder dar los resultados. Pues cuando la acción no es satisfactoria, hay que revisar si no hay una restricción en la parte biológica. Solo podemos hacer lo que biológicamente nos está permitido. Por lo tanto, el hombre no puede volar biológicamente. Por lo tanto, ha tenido que diseñar artefactos para poder volar. Entonces, la restricción biológica es importante atenderla. También hay una restricción a nivel de las competencias que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida. Gracias a que hemos venido modelando y aprendiendo de nuestros mayores, de la cultura y de una serie de personas que han sido nuestros modelos, nosotros hemos creado competencias para poder solucionar problemas a través de acciones.
La otra restricción que hay que ver es las herramientas. Entonces, quizás yo necesite aprender nuevas herramientas o usar nuevas herramientas, llámese metodológicas, herramientas tecnológicas o cualquier otro tipo de herramienta que me permita hacer acciones más poderosas que me generen resultados. Y también necesitamos mantener la motivación. Es otro elemento que en las acciones que emprendemos está presente. ¿Qué tan motivado estás para accionar esto que quieres, para lograr lo que buscas? Y por último, quizás necesites aprender nuevas habilidades que te permitan tener acciones más efectivas para lograr los resultados. De tal forma que cuando necesitamos hacer nuevas acciones que no estamos haciendo, nos encontramos con una restricción muy importante que tiene que ver con ya no se nos ocurren acciones, ya no tenemos un repertorio amplio de acciones. Y eso tiene que ver porque el observador que elige las acciones para lograr los resultados se da cuenta que está limitado. Su modelo mental, el modelo del mundo, la forma en que tú ves la realidad, te das cuenta que no alcanzas a ver más situaciones, estás limitado por la forma en que observas la realidad. Llámese desde tus conocimientos, desde tus hábitos, desde tu cultura, desde tus paradigmas. Y el otro elemento que nos impide ver otras alternativas tiene que ver con la parte de del sistema. Entonces, el observador y el sistema son dos aspectos que normalmente están ocultos y no nos permiten ver que las acciones que tenemos son acciones que necesitamos eh, cambiar o hacer diferente, ¿verdad? Cuando decimos sistemas, tiene que ver con todos los elementos que están en el contexto de la persona, alrededor de la persona. No basta un cambio personal. Hay que entender cómo estamos ligados al contexto, con otras personas, con otras organizaciones, con, con otras instituciones que nos permiten generar cambios o nos limitan generar cambios. Pues entender el sistema donde estamos parados y cómo este sistema funciona y cómo este sistema ayuda a que el cambio se dé o limita a que el cambio se dé es de suma importancia. Por lo tanto, nosotros necesitamos evaluar el resultado que tenemos para ver si es satisfactorio o no. Y esa evaluación la hacemos desde nuestros criterios. Cuando el resultado no se da, se corre el riesgo de vivir la parte de la resignación. ¿Qué es la resignación? Es esta parte de decir, pues, no se puede cambiar o yo no puedo cambiar, las cosas son así. Ese tipo de explicaciones lo que genera es que dejamos de buscar alternativas y la resignación es el peor veneno que tenemos para el cambio. También podemos encontrarnos con las justificaciones. Cuando nos preguntamos por qué no funcionó la acción, lo que estamos buscando son justificaciones. Pero las justificaciones no generan cambio, simplemente nos dan explicación de por qué no funcionó, los motivos, las razones. Y normalmente aquí no asumimos el compromiso de pasar a la acción, sino que nos quedamos simplemente con la explicación y esa explicación que paraliza. Otro elemento que es muy importante cuando la acción no es efectiva tiene que ver con el aprendizaje. Cuando la acción no funcionó para lograr el resultado que queremos, entonces estamos en posibilidad de generar aprendizaje. Y podemos vivir el aprendizaje a tres niveles.
El primero, podemos vivir a un cambio uno, que es cambiar la acción, de tal forma que este cambio de acción nos permita buscar nuevos caminos. Pero este cambio es muy limitado porque el repertorio de acciones es corto cuando el observador no tiene una visión amplia. La siguiente tiene que ver con el cambio de observador, poder modificar nuestras distinciones con las que vemos el mundo, de tal forma que podamos ver más cosas. Una distinción es una apreciación muy fina de la realidad. Si tú vas a un jardín botánico con un experto en biología, te vas a dar cuenta que él tiene muchísimas distinciones que tú no tienes. Entonces, cuando tú ves una flor, él está viendo los componentes químicos, el origen, eh, para qué sirve, de dónde viene, qué se puede hacer. Y todas esas distinciones, pues es desde un observador humano. Y el tercer aspecto del aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje transformacional, donde no solo cambiamos al observador para que vea diferente, sino que cambiamos a la persona del observador, de tal forma que se genera un cambio radical en su forma de ver la vida, de vivir la vida, de poder experimentar su existencia. A esto los griegos le llamaban la metanoia, más allá de la persona. Estos cambios son sumamente profundos, sumamente notorios y muy difíciles de lograr. Sin embargo, se pueden lograr a través de ir transformando nuestra forma de vernos a nosotros y de ver al mundo. Por lo tanto, tenemos aquí que entender el sistema donde estás y todos los elementos que entran en juego te permiten tener a un observador más, con más distinciones. Y al tener más distinciones como observador, tendrás mucho más repertorio para seleccionar las acciones que sean pertinentes para lograr el resultado. Y a medida que vas logrando los resultados, te acercarás al objetivo. De tal forma que podemos ver muy claramente este camino de cambio. Cuando te enfrentas a una acción que no dio resultado, puedes empezar a ver desde qué nivel lo estás abordando. Puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer? Este sería un cambio a nivel de la acción y emprenderás una acción diferente para ver si resulta. Pero si no resulta, entonces tendrás que preguntarte cómo lo estoy viendo, desde qué observador estoy tomando esas acciones y buscar otras alternativas de observar, buscar otras formas de ver el problema. También puedes preguntarte quién estoy siendo a la hora de observar el mundo así para tener esas acciones y lograr el resultado para acercarme al objetivo. Esto nos remite a la parte de tu persona desde esta parte de patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, patrones de sentimientos que te permitan identificar desde tu identidad quién eres. Y también podemos preguntarnos cómo el sistema donde estás está afectando. ¿Cómo es el sistema donde estoy tratando de generar el cambio? De tal forma que con esta visión más amplia podremos nosotros ir eh, generando cambios a diferentes niveles. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en la siguiente cápsula.